Vamos a ir a Mateo capítulo 28, a un texto que todos conocen, ¿verdad? El texto de la Gran Comisión, donde mi esposa y yo llevamos algunos días meditando y donde creo que Dios está poniendo su dedo en este tiempo para con nosotros, la iglesia. Vamos a leer a partir del versículo 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y esto es después de que Jesús haya resucitado. Y dice el 17: y cuando le vieron, le adoraron. Pero, y conmigo, algunos dudaban. O sea, ¿quiénes estaban dudando? Algunos de los discípulos. Ok, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fijaos, estamos viendo en la palabra de Dios un momento después de que Jesús había resucitado, y en este trozo, en este tramo de la Biblia tan corto, en apenas un versículo, nos está hablando de la actitud de algunos de los discípulos que habían caminado con Jesús, que habían vivido con Jesús ciertas cosas milagrosas, lo sobrenatural. Habían estado con un hombre que les había hablado sobre el reino de Dios, y él mismo se identificó como el reino de Dios, como que se había acercado y era el comienzo de lo que ahora llamamos el Nuevo Testamento, lo que ahora podemos llamar la gracia, el tiempo de gracia, el tiempo donde hemos sido perdonados, rescatados por Jesucristo. Y llegamos a este momento en la historia donde Jesús, para mí, hace el llamamiento más profundo, más importante, o más bien lo que le da sentido a la iglesia, y por lo tanto lo que nos da sentido a ti y a mí, que somos su iglesia. Dice en el versículo 18, y es un versículo importante para poder desarrollar todo lo que viene después. Jesucristo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después Jesús declara también en algunos textos en la palabra de Dios que ese poder que Él recibió lo traspasó a nosotros, su iglesia. O también declaró palabras como: y aún cosas mayores que yo haréis en mi nombre. Echaréis fuera demonios, resucitaréis muertos, etcétera, etcétera. ¿Estáis conmigo? Por lo tanto, estamos hablando de una iglesia que tiene la herencia del poder, no solamente en el cielo, sino en la tierra. Esa criatura tan especial, tan poderosa, que la palabra de Dios está declarando aquí, no es lo que tú y yo seremos una vez que estemos en la eternidad. Allí donde no habrá sufrimiento, no habrá dolor, sino que Dios está hablando de que ese poder está sobre nosotros, aquí en la tierra. Antes de que partamos con el Señor, antes de que estemos gozándonos en su presencia, en esa eternidad en el cielo, Él nos ha dicho, Él nos ha ordenado que este tiempo en la tierra tú y yo tenemos que empezar a experimentar y a poner en marcha, en funcionamiento el poder que tú y yo tenemos como herederos y como hijos de Dios. Por lo tanto, si no entendemos esto, no podemos pasar al punto siguiente, que empieza a declarar en el versículo 19. Por tanto, y esta palabra ahí es fundamental, significa que si tú no has entendido el versículo 18 de quién eres, tú no podrás nunca entender el versículo 19, 20, y que la palabra de Dios hace una declaración de lo que tenemos que hacer. Por eso empieza el 19, dice: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Fijaos, muchas veces como iglesia
nos quedamos apenas en la primera parte de lo que verdaderamente significa la gran comisión. Muchos de nosotros pensamos que la gran comisión consiste en llegar a una persona y hablarle de Cristo y ahí está todo. Muchos de nosotros pensamos que la gran comisión consiste en que yo a mi vecino lo veo, le regalo una Biblia y le digo, léela. Muchas veces pensamos que la gran comisión es sencillamente en mi trabajo, con mis clientes, le hablo un momento de Jesucristo y ahí se acaba todo. Pero la gran comisión, hermanos y hermanas, es algo mucho más profundo que eso. Apenas es el inicio, la puerta. El id está hablando de accionar nuestras vidas a lo que Dios nos está pidiendo. Es salir de nuestra comodidad. Podemos ver en la palabra de Dios cómo continuamente el pueblo de Israel, uno de los problemas que tenía es que se estancaban en procesos donde tenían ídolos, iban detrás de los ídolos. Había procesos, dice la palabra de Dios, incluso de generaciones que ni conocieron a Dios. Había momentos donde el pueblo estaba rebelde, en rebeldía, no quería obedecer. Pasó por ciertos procesos en los cuales tú y yo pasamos como iglesia. Pero es importante que entendamos que en este tiempo Dios nos está hablando. Dice primeramente, id, acciona tu vida, porque yo te he llamado para que cumplas con el propósito. Para cumplir ese propósito, no te olvides que toda potestad te ha sido dada porque tú eres hijo de Dios y por lo tanto heredero de lo que Dios es. Y cuando accionamos nuestras vidas para ir, viene ese segundo punto o esa segunda puerta. Dice, haced discípulos de todas las naciones. Hacer un discípulo, a mí me gustaría oíros, ¿qué creéis que significa la palabra discípulo? A ver, fuerte. Los que han dado discipulado esto lo tienen que saber. Es un aprendiz. Un discípulo es un aprendiz, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú eres carpintero y te entra un chaval a aprender, él es tu discípulo. Él va a empezar a observarte cómo tú trabajas, cómo mueves las máquinas, cómo haces, cómo utilizas las herramientas. Eso es un discípulo. Y muchas veces no entendemos la dimensión de la gran comisión. La dimensión tan profunda de lo que significa crear un discípulo. Esto nos pone a ti y a mí en la responsabilidad de ser ejemplos en el entorno en el que vivimos. Si yo soy carpintero y a mi alumno le enseño a mal usar una máquina toda su vida, él va a mal usar esa máquina. Porque él lo aprendió de mí. Si yo como padre bebo y fumo, yo no le puedo pedir a mis hijos que no beban y que no fumen. Porque mis hijos son mis discípulos. Si nos ponemos en el entorno o en la atmósfera de la iglesia, muchas veces nos quejamos de las cosas que no funcionan, pero no entendemos que en la gran comisión, una de las dimensiones de la gran comisión, Dios nos está hablando de que tú eres iglesia y de que muchos tienen su mirada puesta sobre ti y están aprendiendo de ti. Por lo tanto, si te quejas, a muchos les estás enseñando a quejarse. Si juzgas, a algunos les estás enseñando a juzgar. Si criticas a algunos que te están observando, les estás enseñando a criticar. Si tú no obedeces a los principios de Dios y tú tienes una vida light, lo que tú estás enseñando a algunos que te están observando es a tener una vida light con el Señor. ¿Alguien está conmigo aquí en esta mañana? Así funciona, hermanos. Así funciona. Y muchas veces nosotros como padres esperamos que nuestros hijos sean mejor que nosotros y no entendemos la dimensión de la gran comisión. Nuestros hijos nunca irán más lejos de lo que yo voy. Es una ley natural.
Y quiero explicarme bien con esto, porque creo también que nosotros como padres tenemos que ser la plataforma o el inicio de la impulsión de nuestros hijos. Lo que yo aprendí en 20 años, espero que lo aprenda en 2. No estoy hablando de esa parte. Estoy hablando de la importancia de que si yo quiero que mi hijo ame al Señor, mi hijo tiene que ver en mí una vida entregada y apasionada por el Señor. Por mucho que él venga a la iglesia y yo le predique, no será suficiente, porque todos hemos sido creados a aprender de un maestro. Así hemos sido creados. Tú te vas a dar cuenta en las señoritas que muchas tienen gestos de su madre. ¿Habéis observado? O nuestros hijos. Si tú observas a mis hijos, muchos van a tener gestos míos, o reacciones mías, o carácter mío. Y por eso es importante entender esta parte. La gran comisión no significa hablar. La gran comisión no significa solamente proclamar que Jesucristo es Salvador. La gran comisión nos conecta al segundo punto, que es: yo soy ejemplo. Yo estoy creando discípulos. Por eso yo con mi vida tengo que mostrar al que yo he hablado de Cristo, que Cristo vive en mí. Al que yo le he dicho que Cristo es amor con mi vida, él tiene que ver que yo siento realmente que Cristo me ama y que yo le amo. El que yo estoy predicando de Jesucristo, él tiene que ver que cuando yo le hablo que obedezco, él tiene que ver en mi vida la obediencia que yo tengo a Cristo. Muchas veces me ha pasado, no sé si os ha pasado a vosotros, alguno que va con el pececito en el coche y te pasa porque le has hecho sin querer alguna maniobra que no era la correcta y pasa y lleva el pececito detrás. Y dices, wow, es un tiburón, una piraña, hermano. ¿No os ha pasado? La gran comisión nos conecta a tener una vida de testimonio. Este mundo necesita ver. Este mundo necesita experimentar. Y con esta palabra conecto el punto 3. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta palabra del bautismo, muchas veces yo me he preguntado personalmente, ¿y por qué es necesario bautizarse? ¿No os habéis preguntado eso nunca? ¿Soy yo el único pecador aquí? Yo muchas veces me he preguntado, ¿y por qué es necesario el bautismo en agua? Cuando realmente la palabra de Dios nos está enseñando que sencillamente es una cuestión de creer y aceptarle como Señor y Salvador. Pero fíjate, continuamente la palabra de Dios, y Jesucristo lo repitió una y otra vez, y es uno de los pilares de nuestra fe: el que cree sea bautizado. Pero fíjate a lo que nos conecta a la palabra bautismo. La palabra bautismo nos conecta a la crucifixión, a la resurrección. La palabra bautismo es de una manera visible, mostrar con tu vida, porque de eso se trata la palabra bautismo. Hay muchas personas que viven el evangelio de esta manera. No, yo alabo por dentro. No, yo tengo gozo, pero por dentro. No, yo amo al Señor, pero no. La palabra bautismo no solamente nos conecta al sacrificio de Cristo, sino que la palabra bautismo nos conecta a cuál tiene que ser nuestra forma de expresar el evangelio. No sirve de nada lo que hay en tu interior si no lo expones a este mundo. Eso es el bautismo. Hacer público que Jesucristo es tu Señor. No hay otra cosa. Y la otra cara del bautismo nos conecta a que tú y yo, como discípulos tenemos que crear a otros discípulos. Tenemos que entender que nuestra vida consiste, hermanos, en morir. Y cuando yo vengo al Señor, yo tengo que morir. ¿Y sabes lo que significa morir? Arrepentirse. ¿Sabes lo que significa morir? Humillarse. ¿Sabes lo que significa morir? No ser altivo. ¿Sabes lo que significa morir? Ser moldeable.
Y muchas veces hemos dejado de ser moldeables, hemos dejado de ser humildes. No, hermano, pero yo soy humilde. ¿Cuándo fue la última vez que aceptaste corrección? ¿Cuándo fue la última vez que aceptaste disciplina? Porque la palabra de Dios habla de que Dios al que ama le disciplina. Eso significa que tú y yo vamos a estar pasando por el desierto continuamente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es amor, hermanos. Es amor. Cuando yo siento a mis hijos y le digo, lo has hecho mal, y si lo vuelves a hacer, es amor. Es amor. O que él dice, ¿cuánto me odias? Pero es amor. Cuando yo tengo a veces reuniones con algunos hermanos aquí, les tengo que sentar y decir, lo que estás haciendo no va acorde a la palabra. Hermanos, es amor. Es amor. ¿Qué interés tengo yo personal de hacer que mi hijo tenga ese sentimiento de cuánto me odia mi padre? ¿Qué interés, hermanos, tengo yo de decir esa relación no es de Dios? Pero a mí Dios me habló. Pues si te habló en contra de lo que la palabra de Dios ya dice, creo que no fue Dios. ¿Hay alguien aquí? Por eso es tan importante. Esto que hacemos aquí, hermanos, no es un juego. Lo que estamos haciendo aquí es cumplir el corazón de Cristo que está en estos 3 versículos. Tú creías que teniendo una vida light y hablando de Cristo a 2, 3 personas era suficiente. No, déjame decirte lo que es la gran comisión. Acciona tu vida a hablar, muestra el ejemplo con tu vida. La palabra bautismo significa no dejes de ser moldeable. Muere, muere, muere para que puedas resucitar, resucitar y resucitar en Él. Porque más muero yo, dice la palabra de Dios, más vive Cristo en mí. Y déjame decirte el último punto de la introducción. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fijaos, nuestra vida cristiana, ¿en qué consiste, hermanos? En seguir las pisadas de Cristo. Nuestra vida cristiana, hermanos, consiste en entender lo que este libro nos narra, cómo debe ser tu vida y mi vida. Un hombre no tiene la solución para tu vida. Un hombre, la sabiduría de un hombre o el estudio de un hombre nunca va a tener la sabiduría suficiente como para guiar tus pasos hacia una verdadera vida de bendición. Es este libro, es el corazón de Dios. Por eso en el último versículo, en el 20, dice, enséñale que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Como aquel que guarda un tesoro. Y cuando hablamos de guardar, tú estás continuamente pensando en que hay que guardar. ¿Por qué? Porque hay ladrones. ¿Por qué tenemos que guardar el dinero en el banco? Porque hay ratas de 2 patas. ¿Por qué no dejamos el coche abierto? Porque hay ratones colorados, decía mi madre. Por eso la palabra de Dios, cuando habla de guardar, nos está dando una perspectiva de que hay un diablo, hay un demonio que viene a robar, matar, destruir nuestras vidas. Vienen a robarnos la vida que Cristo nos está dando. Viene a robarnos los principios del evangelio. Viene a robarnos la paz, viene a robarnos el amor, viene a robarnos la vida, viene a robarnos todo lo que el Espíritu Santo está obrando en ti. Y escúchame bien, hermano y hermana. Este último versículo nos está hablando de la importancia no solamente de ejercer nuestra labor, no solamente de trabajar nuestra vida a nivel interior, sino de tener cuidado de que lo que vamos construyendo está continuamente en un peligro de ser destruido.
Y para que yo pueda enseñar al que está ahí de que si no cuida su fe, si no cuida su tiempo con Dios, va a ser absorbido por las cosas de este mundo. Si yo no lo vivo, ¿cómo pretendo que ellos aprendan? ¿Nos ha pasado nunca hablar a alguien de Cristo? Ha venido a la iglesia 2, 3 veces, empezó con fuerza y de repente un día, ¡pum!, desaparecieron. ¿Alguien visualiza alguna persona? ¿Sí? Este versículo 20 nos habla de por qué. Enséñales que guarden todas las cosas que yo estoy dándoles, que yo estoy hablándoles, en las cuales yo les estoy ministrando, en las cuales yo les estoy guiando. Fíjate, en nuestra vida con el Señor es como un caminar. Y cuando yo camino, muchas veces lo que voy a ver es una opresión y llego hasta el muro. Y cuando llego al muro, yo tengo que tener la habilidad de acercarme a las cosas de Dios, agarrarme a las cosas de Dios y entender lo que Dios me está hablando en este momento. Afianzar mi vida sobre pilares que van a hacer que mi vida sea una bendición en los próximos 10, 20, 30 años. A veces las pasiones, dice la palabra de Dios y las describe de esta manera, desordenadas. Los pequeños placeres que duran un tiempo, pero que después, ¡pum!, ¿dónde están? Y vendemos la bendición de Dios por un plato de lentejas. Vendemos lo que Dios tiene para nuestra vida. Vendemos la bendición, todo lo que Él ha visualizado para mí, a lo que yo estaba caminando, y lo vendemos por un pequeño momento de placer. Enséñales a que guarden todas las cosas que yo les he dado. Porque hay ladrones. Cada día de nuestra vida el diablo llama, pum, pum, pum. Estoy aquí. Déjame entrar. ¿Alguien sabe de lo que le estoy hablando? Me gustaría hablarte de algunas de las cosas que se están convirtiendo en ese tropiezo en nuestras vidas. Vente conmigo al libro de Lucas, por favor, capítulo 14. Estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo está empujando su iglesia a algo más. Estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo nos está hablando a que su iglesia reaccione, salga de su comodidad, salga de ese estado de estupor, de somnolencia, se dice así, y que cumpla con el propósito de la gran comisión. Pero continuamente, y conectándonos al versículo 20 que acabamos de leer, guárdate. Vamos a hablar de 3 o 4 puntos de las cuales tú y yo nos tenemos que proteger en este tiempo. Lucas capítulo 14, versículo 15. Esta parábola que todos habéis escuchado ya seguramente, el gran banquete. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que entienda que en este momento Dios ha preparado una mesa para su iglesia, para que tú te sientes y comas el banquete que nuestro Rey ha preparado. Para que podamos entender esto, necesitamos entender que en este momento de la historia nadie se sentaba en la mesa del Rey a comer. En la mesa del Rey se sentaba solamente los que el Rey decía que se sentasen. Y para eso tenías que ser una persona de mucha influencia, de mucha importancia. Alguien, escúchame, importante. Ahora yo quiero hablar en esta mañana a los VIP. Porque es lo que este versículo está hablando. Su iglesia somos esas personas importantes a las que el Rey nos está llamando a su mesa a comer. Pero fíjate lo que ocurre. Versículo 16. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque en el versículo 16 vemos que Jesús les dice: un hombre preparó una cena y convidó a muchos. La palabra convidar, ¿qué significa? Invitar. Por lo tanto, fíjate bien, nos está hablando ya de personas que muchas veces sienten que la palabra convidar o el haber sido convidado por el rey ya les da el suficiente poder o sencillamente la suficiente libertad para decir: no quiero. A veces el sentirnos saciados, el sentirnos que ya no necesito más, el sentirnos que a mí eso no me interesa, es un peligro para nosotros. Vamos a hablar de un grupo de personas que se sentían ya lo suficientemente satisfechos con lo que tenían. Y como eran los importantes convidados, se vieron con el derecho de decir no. Fíjate, versículo 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una herencia hacienda, y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y aquí empieza ya el primer punto de ese grupo de personas que se dejan engañar. Hemos leído en el versículo 20, aquellas personas que no entienden que lo que Dios nos da necesita ser guardado y cuidado como un especial tesoro. El diablo a veces viene y pone sobre nosotros lo que llamamos la carga de la posesión. A veces nuestra vida, lo que poseemos, es una de las cosas que no nos permiten entrar en la gran comisión en su completa dimensión. A veces el hecho de tener tanto, lo que nos hace es tener que ocuparnos. Y ocupamos no solamente nuestro tiempo, ocupamos ahí nuestra energía, nuestros sueños, ocupamos nuestro dinero, ocupamos todo. Y esas posesiones empiezan a cargar nuestra vida de tal manera que yo ya no tengo tiempo para ejercer la gran comisión en mi vida. Aquellos que habían sido convidados, invitados de manera especial por el rey, dijeron: no puedo, me tengo que ocupar de ciertas cosas. Aquellos que por ese espíritu que nos entra cuando tenemos posesiones, cuando tenemos la carga en nosotros, la necesidad de tener que ocuparnos de cosas que dice la palabra de Dios que aquí se quedarán. Aquí podríamos meter a los materialistas. Aquí podríamos meter a todos aquellos que dicen: no, lo que yo gano es para mí. Aquí podemos meter a todos los que dicen: no, yo no sirvo porque es que esto y lo otro y esta excusa también, y no han entendido que servimos a Cristo. Aquellos que las posesiones les están robando lo que Dios les ha dado. ¿Estáis conmigo? El siguiente grupo, versículo 19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Aquí están las ocupaciones. Aquí metemos en este grupo aquellos que están viviendo en un espíritu de activismo. Aquellos que toda su vida se refleja en hacer, en hacer, en hacer, en hacer, en hacer, en hacer. Incluso aquí los espirituales que están en un espíritu de activismo, que hacen mucho para el reino de Dios, pero ni tiempo tienen para buscar en la fuente. Lo he podido ver una y otra vez. Iglesias con mucha acción, pero ves que están secos porque no tienen tiempo ni para buscar a Dios.
Pero predicamos de Cristo. ¿Y qué? María y Marta. ¿Alguien está aquí? Pues sonríe un poco. A ver todas las Martas. Sonreírme. No se afanen, Martas. Y los Martos también. El activismo en nuestra vida, hermanos. Hoy no he tenido tiempo para buscar de Dios. Y encima, si nos predican que no pasa nada por no leer la palabra ni buscar de Dios 3 o 4 días, pues ahí vamos. Pero sin embargo, siempre tenemos tiempo para trabajar. Siempre tenemos tiempo para ver nuestro partido preferido. Siempre tenemos tiempo para hablar con nuestra amiga. Pero para comentar entre amigas, pastor. ¿Alguien sabe de lo que le hablo? No estoy hablando de religión. Estoy hablando de que ahí donde está nuestro corazón, verdaderamente es donde está nuestra vida. Muchas veces las ocupaciones en nuestra vida, el activismo en nuestra vida, nos están separando y robando todo lo que Dios nos está dando, hermanos. Yo te pregunto algo, ¿de qué sirve ganar todo el dinero del mundo si pierdes tu alma? Déjame preguntarte algo más. ¿De qué sirve casarte, tener hijos, si cuando llegues allí al cielo, por no haberte ocupado correctamente de ellos, vas a decir, ¿y mis hijos dónde están? A veces nos damos cuenta demasiado tarde de las cosas que en la palabra ya están escritas y que nos revelan cuál es el camino a seguir para poder vivir en bendición. Los secretos están aquí. No hay nuevas revelaciones. Cuando alguien te venga, no, yo tengo una nueva revelación por encima de la palabra, ese viene de parte del diablo, porque no existen nuevas revelaciones. Aquí está todo. Y termino con este grupo. Y el otro, versículo 20, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Dónde está Juan Carlos? Nicole, cuando te cases al domingo a la iglesia, ¿eh? Es una broma, disfruta. Lo que pasa es que me ha venido como anillo al dedo. Bueno. Versículo 20 dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Pero este versículo nos habla de nuestros afectos emocionales. Tantas veces se ha hablado, es que tengo un cosquillo en el corazón, pastor. Está a la orden del día que la gente dirige sus vidas por sus emociones. Ya no hay cristianos, perdonadme, hay pocos cristianos que viven en la integridad del cumplimiento y la perseverancia de sus decisiones. Ahora todo es emocional. Si siento, vengo. Si no siento, no vengo. Si siento, hago. Si no siento, no hago. Si siento, sirvo. Si no siento, es como un vals. Más o menos. ¿A alguien le pasa esto? No contestes. Pero vivimos por nuestras emociones. Es que acabo de casarme, no tengo tiempo para ti. ¿De verdad vas a guiar tu vida por tus emociones? Dice la palabra de Dios, engañoso es tu corazón. ¿Y qué sigue? Más que todas las cosas. Engañoso es nuestro corazón. Engañoso es nuestro corazón.
¿Sabes por qué hay divorcios hoy? Porque la gente es emocional. Ya no existe el sello del compromiso. Lo que la palabra habla y define como la perseverancia. Las decisiones no tienen sentido si no hay una vida de perseverancia. Porque yo ese día apasionado donde le dije a ella, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. La pobreza. Y cuando pasamos pobreza, yo te aseguro que mi corazón decía, mejor, lo poco que tienes encima lo tienes que compartir. No decía eso, ¿eh? Pero queda bonito para el vídeo. Las emociones, yo creo que todos los que estamos aquí casados podemos decir con claridad, hay días que nuestras emociones nos dicen, le pegaba una patada. ¿Sí o no? ¿O solo yo? A este cabezón hoy le... Muchos le diríamos al Señor, Señor, hazme un llamamiento como tú hiciste con Abraham e Isaac. Yo le metería. El príncipe azul que en unos años se convierte en el rec mínimo. Eso por fuera y por dentro, todo lo que vas a descubrir que no descubriste antes. Pero hicimos un compromiso y tomamos una decisión y toca perseverar en nuestra decisión. Y termino con esto. Mira, termina ese texto diciendo como aquellos convidados, los especiales, no quisieron venir, llama a los pobres, aquellos que nadie llama, aquellos que la sociedad ha dado por perdidos. ¿Podemos poner ahí ese versículo, por favor? Ya te lo doy yo, espérame. ¿Ya está ahí? Perdonadme. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Siguiente versículo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia suegra, vida, no puede ser mi discípulo. Siguiente. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Siguiente. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Siguiente. No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Siguiente. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Espérame ahí. Sí, pero espérame ahí. Muchos hemos empezado a edificar nuestras vidas en Cristo. Y este versículo está poniendo fundamento a lo que acabamos de hablar. ¿De qué sirve comenzar si no conseguimos completar? De nada habría servido el decirle ya a él, yo me caso contigo y te prometo ser fiel en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe durante 5 años. Después veremos. ¿Se habría casado conmigo? No. Nuestra vida con Cristo, dice la palabra de Dios y lo identifica como el primer amor en nuestra vida. Empezamos apasionadamente y quiero estar en todo. Yo quiero, pastor, limpiar, poner sonido, hacer discipulado, tocar el piano, cantar, quitar las telarañas. Quiero poner los telones, quitar los telones, mover el reloj, todo. La pasión del primer amor. Y pasan los meses y ¡pum! Desaparecen. Déjame el siguiente versículo. Por favor, ¿dónde estábamos?
¿Qué rey pasa al 21, por favor? Porque al final no vamos a hacer toda la Biblia. 21 es al que quiero llegar. ¿No los hemos pasado? A ver. Chicos, me dieron el 24, chicos. Abro mi Biblia. El 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá ¿a quiénes? ¿A quiénes más? ¿A quiénes más? ¿Y quiénes más? Nosotros. ¿Sabes quién eran esos? Los mismos de los de la cueva de Adulam. ¿Sabes quién eran esos? Los mismos que los 12 que Jesucristo eligió. ¿Sabes quién eran esos? Los mismos que Dios ha elegido hoy. A los que se sienten pobres, mancos, cojos, ciegos, quizá no físicamente, pero quizá tú sientes: yo no sé hablar. O quizá tú dices: yo no sé predicar. O quizás tú dices: es que no tengo capacidad para leer, me cuesta mucho. Quizás tú dices: es que sea lo que sea, hermanos, eso nos está hablando de que en nuestra debilidad Cristo se hace fuerte en nosotros. El poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Entonces es importante que tú, sintiéndote de esta manera, sintiéndote que necesitas de Él, vengas a Él. ¿Alguien entiende lo que quiero decirle? Vamos a ponernos en pie.